Bienvenido a Sombras del Misterios. Advertencia. Lo que estás a punto de leer podría perturbar tu mente. Procede con cautela. En un consultorio de fisioterapia aparentemente inofensivo, ubicado en una calle tranquila y poco transitada, Susana recibía a sus pacientes con una sonrisa encantadora. Joven, rubia y amable, nadie sospechaba que tras esa fachada profesional se escondía una mente oscura y retorcida. Desde niña, Susana había sentido una fascinación mórbida por el dolor ajeno. No era solo curiosidad, era algo más profundo, casi visceral. A medida que crecía, descubrió que su verdadera vocación no era sanar, sino infligir sufrimiento. Así, decidió estudiar fisioterapia, donde las herramientas de su oficio le permitirían disfrazar su sadismo bajo el manto de la medicina. La primera víctima, Alfredo. Alfredo era un hombre mayor que buscaba alivio para su dolor crónico de espalda. Durante las primeras sesiones, Susana actuó con normalidad, ganándose su confianza. Pero en la cuarta sesión, comenzó su ritual macabro. Con una sonrisa dulce, colocó los electrodos en la cabeza de Alfredo mientras simulaba ajustar la máquina. Lentamente aumentó la intensidad hasta que los músculos de Alfredo comenzaron a convulsionar incontrolablemente. Él gritaba, pero ella lo silenció con una almohadilla sobre su rostro. «No te preocupes, esto es parte del tratamiento», susurró con voz calmada. Cuando Alfredo perdió el conocimiento, Susana tomó unas pinzas quirúrgicas y con precisión escalofriante comenzó a arrancarle las uñas de los dedos de las manos, una por una. Las dejaba caer en un recipiente metálico, escuchando el sonido sordo de cada uña al golpear el fondo. Luego, con una aguja de acupuntura, perforó delicadamente los párpados de Alfredo, clavándolos en la camilla para que no pudiera cerrar los ojos. «Así podrás verlo todo», dijo con una sonrisa mientras prendía la lámpara ultravioleta y la dirigía directamente hacia sus ojos abiertos a la fuerza. La piel de su rostro comenzó a ampollar y quemarse, pero Alfredo ya estaba inconsciente, incapaz de sentir el horror completo de su destino. La segunda víctima, Andrea. Andrea, una mujer joven que acudía por lesiones cervicales, fue otra de sus víctimas. Susana utilizó una técnica llamada oclusión postural, asegurándole que era completamente segura. Sin embargo, durante la sesión, ató una venda alrededor de su cuello con demasiada fuerza. Andrea intentó protestar, pero Susana fingió no escucharla. «Relájate, así debe sentirse», dijo mientras apretaba aún más la venda. Una vez que Andrea quedó inconsciente, Susana sacó un pequeño martillo de reflexología y comenzó a golpear con precisión cada uno de sus dedos de los pies. Los huesos crujían bajo los golpes, y pequeños gemidos escapaban de los labios de Andrea a pesar de su estado. Luego, con unas tijeras quirúrgicas, cortó cuidadosamente las puntas de sus dedos, una por una, dejando que la sangre manara lentamente. Finalmente, usó una cánula de drenaje linfático para insertarla en la garganta de Andrea, perforando su tráquea y dejándola ahogarse en su propia sangre. La tercera víctima, Javier. Javier, un hombre de mediana edad, llegó al consultorio con dolores musculares. Durante la primera sesión, Susana aplicó calor con compresas eléctricas, pero en la segunda decidió ir más allá. Lo ató a la camilla con correas ajustadas y comenzó a masajear sus piernas con ganchos de metal. Al principio, parecía un procedimiento normal, pero pronto comenzó a clavar los ganchos más profundamente, desgarrando su piel y músculos. Cuando Javier gritó de agonía, Susana colocó una venda adhesiva sobre su boca y continuó con su trabajo. Tomó varias agujas de acupuntura y con una calma escalofriante las insertó en los párpados de Javier, clavándolos a la camilla. Luego, usó una pequeña sierra para cortar fragmentos de sus orejas, dejando que la sangre corriera por su cuello. Para el final, encendió la lámpara ultravioleta y la dirigió hacia su cuerpo desnudo, quemando su piel hasta que comenzó a desprenderse en jirones. María,
Una mujer fuerte y decidida logró escapar después de que Susana intentara usar una máquina de tracción lumbar para romperle la columna vertebral. Herida y desesperada, denunció todo a la policía, quienes encontraron evidencia escalofriante en el consultorio. Registros detallados de cada víctima, fotografías de sus cuerpos mutilados y herramientas ensangrentadas. Cuando llegaron a arrestarla, Susana ya había desaparecido. Había planeado su huida meticulosamente, anticipando que algún día alguien podría escapar. Dejó atrás un espacio vacío, pero también una nota escrita a mano. El dolor es mi arte, y este mundo es mi lienzo. No he terminado. Nadie sabe dónde está ahora, pero algunos rumores dicen que ha abierto otro consultorio en otra ciudad, bajo un nombre diferente. Otros aseguran haber visto a pacientes entrando en pequeñas clínicas rurales, nunca volviendo a salir. Lo único seguro es que Susana sigue ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Gracias por sumergirte en las sombras del misterios. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más relatos oscuros que desafiarán tu imaginación. ¿Te atreves?